Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Hola hermanas, Dios les bendiga. Hoy vamos a leer el Salmo 23, escrito nuevamente por el rey David. Es un salmo muy conocido. Muchas personas lo han memorizado. Algunos pastores y hermanos lo han utilizado para consolar a personas en diversas tribulaciones, enfermedades y problemas. Un salmo que al leerlo nos transmite consuelo, amor y paz. Muchos teólogos piensan que David escribió este salmo en la madurez de su vida y escribe recordando su juventud como pastor. Tal vez este sea el salmo más pronunciado entre los creyentes. Para mí es muy especial. Cuando conocí al Señor, fue el primer salmo que me dieron para leer y la verdad se me hizo un poema de amor muy hermoso por todo el contenido que tiene este salmo. Al leerlo podemos encontrar paz, tranquilidad. Podemos encontrar a un salmista confiado en su Señor, en su Dios. Y voy a empezar por el primer versículo. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aquí el rey David, pienso que escogió esto porque él fue pastor de ovejas. Si tú has leído la historia del rey David, puedes ver que él de joven cuidaba ovejas, las pastoreaba y tenía una relación profunda David con Dios. La palabra del Señor ocupa esta analogía para mostrar que Dios es un pastor para su pueblo, y lo vemos así también nosotros en la vida del creyente. Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará su rebaño. También podemos ver en Juan 10, del 11 al 14, nuestro Señor y Salvador Jesús dice que Él es el buen pastor, que da su vida por las ovejas, conoce a sus ovejas, y eso es algo hermoso para nosotros, que Dios nos tome como ovejas, como hijos suyos para cuidar. David dice con seguridad: mi pastor. Como creyentes debemos tener esta misma seguridad. La imagen de un pastor representa el cuidado hacia el creyente, hacia sus hijos. Un trabajo que no era fácil. David luchó contra osos, leones, para proteger a sus ovejas. Y eso también podemos percibir nosotros con el Señor Jesucristo, como lo dice en Juan. Él es el buen pastor. Él nos cuida. Nosotros somos su rebaño. Y la verdad, en Cristo Jesús nada nos va a faltar, como dice el salmista. Nada me faltará. Una completa seguridad si estamos en las manos de Cristo Jesús, en la protección de nuestro Dios. Porque así como David cuidó a su rebaño de los enemigos, de las adversidades como el oso, como el león, bueno, Cristo nos cuida de un enemigo que tenemos nosotros, que es Satanás, y dice que anda como león rugiente para devorarnos. Pero nosotros estamos en las manos del buen pastor, y esa seguridad como creyentes nos debe dar una paz y tranquilidad. Algo importante es que la representación de las ovejas es un animal de cierta forma tonto, cándido, torpe, que requiere la guía de alguien. Y así somos nosotros, hermanos. Nosotros sin Cristo vamos a tomar una dirección y nos vamos a perder. Pero de la mano del buen pastor, como lo dice aquí David, nada me faltará. Esta seguridad, si tú eres creyente, si tú has sido salvado por el Señor Jesucristo, debes sentir esta profundidad, como lo dijo el rey David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice el verso 2: en lugares delicados, pastos
me hará yacer. Y esto significa descansar, reposar. Dice, junto a aguas de reposo me pastorará. Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque David, como te comentaba, era un pastor y sabía que sus ovejas necesitaban descanso, necesitaban estos animalitos, pues la ayuda del pastor para llegar a estos delicados pastos, para llegar a estas aguas de reposo. El Señor hace lo mismo con nosotros. Sabemos que es mejor estar caminando de la mano del Señor en nuestras vidas, y sabemos que Cristo siempre nos va a llevar a esos lugares delicados de reposo. ¿Cuántas veces nosotros estamos cansados, agobiados, con problemas en nuestra vida? Y la palabra dice que Cristo da descanso, da reposo. Y eso para ti y para mí debe de ser un consuelo hermoso, saber que Dios siempre nos va a llevar a lugares de nuestro corazón, de nuestra vida espiritual, donde podemos descansar con una seguridad. El pastor, su trabajo, haciendo la analogía, era conocer los mejores lugares para alimentar y hacer descansar al ganado, como te lo estaba explicando. Y Cristo es esa representación del buen pastor que nos guía a lugares donde nosotros vamos a estar tranquilos. Y hablo de lugares espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo mencionaba hace rato, algún problema nos puede desviar del camino, de la esencia, de estar poniendo la mirada en Cristo Jesús. Pero si nosotros tenemos esta seguridad que estando en Cristo Jesús nada nos faltará, podemos tener esta sensación que Él nos va a llevar por lugares delicados, donde nosotros vamos a poder reposar. Y también tenemos su palabra, la palabra de Dios, donde cuando leemos podemos tener consuelo, podemos tener esa paz y tranquilidad, ese alimento espiritual, este alimento que necesitan las ovejas y que el pastor se las da o los lleva a estos lugares para que coman. Bueno, Dios nos ha dado su hermosa palabra, que es un alimento para que nuestro espíritu esté fortalecido. Dice el verso 3, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios fortalece y alimenta, consuela y anima nuestra alma. Cuando oramos, cuando leemos la Biblia, Cristo conforta nuestras vidas. Y yo creo que tú has pasado por esto, que cuando estás en oración, en esta comunión con Cristo tan profunda, como dice el verso, conforta nuestra alma. Y esto debe darnos, como lo he mencionado ahorita, esa paz y esa tranquilidad. Esta palabra también de confortará, en la raíz de su significado, de su palabra, simboliza que nos trae al arrepentimiento y conversión. Cristo busca que como creyentes nos estemos limpiando en su palabra. Más adelante vamos a leer en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero no tan solo se aplica al joven, también se aplica a nosotros, que constantemente nosotros estemos buscando ese arrepentimiento, porque día a día fallamos nosotros como cristianos, pero tenemos su palabra, donde ésta nos va a guiar a sendas de justicia por amor a su nombre. David dice, me guiará, y esto hace Dios. Nosotros sin su presencia, sin Cristo, nos perdemos en el camino del pecado, del dolor y la aflicción. Pero yo veo así que Cristo es como ese GPS. Si tú tienes un auto, o has viajado, o has ocupado incluso tu celular cuando vas a algún lugar,
y te equivocas y te sales de la ubicación. Muchas veces dice redireccionando, ¿verdad? Y así es Cristo Jesús. En su palabra, cuando nos empezamos a desviar, Él nos redirecciona, Él nos guía. El deber de un pastor es guiar a los mejores caminos a sus ovejas. Cristo es nuestro, como te lo decía, ese GPS espiritual y Él tiene el mejor camino. Si tú haces un recuento, si tú eres cristiano y ves en qué caminos andabas, eran caminos torcidos, malvados, perversos, pero ahora estamos caminando de la mano del Señor y es diferente. Dice por sendas de justicia, y esto representa un camino de obediencia y santidad. Esto también nos habla de la moral y dirección de Dios. Él nos lleva a caminos de rectitud. Y siempre va a ser así cuando caminamos de la mano del Señor. Las siguientes palabras tienen mucho peso e importancia por amor de su nombre. Nosotros debemos mostrar la gloria y gracia y el poder de Dios. Nada es por nuestras fuerzas o por nuestros méritos. Si caminamos en rectitud, es por la misericordia del Señor, es por el amor que ha tenido Cristo Jesús en nuestra vida. Dice el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Recuerdan cuando David enfrentó a Goliat en el valle de Ela? Y si no lo has leído, lo puedes encontrar en Primera de Samuel, del 17 al 19. Puedes ver esa historia, como David confronta a un filisteo llamado Goliat, con mayor altura, con mayor fuerza. David estaba en una situación difícil de muerte. Cuando dice sombra de muerte, yo me imagino pues en ese valle y como este filisteo hacía una sombra de muerte hacia David por la altura. Pero David no mostró temor, porque la victoria sabía que se le iba a dar su Dios, nuestro Dios. Y en cada situación, hermano, que estemos en un valle de muerte, en una dificultad enorme, nosotros tenemos una gran certeza como creyentes. Dios nos ha dado el Espíritu de su Hijo, el Consolador, el Espíritu Santo. Él nos acompaña todos los días. A los apóstoles les dijo que se iba a ir, pero que no los iba a dejar solos. Y eso ha hecho en nuestras vidas. Estamos sellados con su hermoso Espíritu Santo y nos acompaña todos los días, aunque estemos en una situación tan difícil como dice aquí, en una sombra de muerte. No debemos de temer, no, como dice aquí, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Lo mismo Cristo Jesús está con nosotros acompañándonos. Luego, tal vez puedas pensar, estoy en una enfermedad muy grave, estás al punto de separarte tal vez de tu esposo o tu esposa, tengas deseos de no vivir, veas un panorama muy terrible. Ve al buen pastor. Él quitará el temor y te infundirá aliento. Te dará nuevas fuerzas, nuevas esperanzas, no importando lo que tú estés pasando en una situación. Si tú eres creyente, si tú has sido salvado por el Señor Jesucristo, Él dice que su yugo es suave, que su yugo da paz. Dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Y eso es lo que debemos de hacer en momentos de dificultad. No nos va a quitar el peso, nos va a enseñar cómo caminar con este peso, con estos problemas. Porque Él nos entiende, porque Él es el buen pastor. Y como te dije, aunque estemos en una situación muy difícil, debemos tener esta seguridad, como lo
dice aquí el rey David, no temeré. Y eso es lo que yo creo. Al lado de mi Dios no debo de tener temor porque Él me acompaña. Un Dios tan grande, un Dios tan fuerte, va conmigo de la mano. ¿Necesitas tal vez a Cristo Jesús en tu vida? Tal vez estás escuchando esto y dices, sí, yo quiero que Jehová, que Dios sea mi pastor y me cuide, como lo está diciendo aquí David. Bueno, este es un salmo para los creyentes. Un salmo que nosotros tomamos porque hemos aceptado a Cristo Jesús. Tal vez tú no conoces de la salvación, tal vez estés diciendo, ¿qué es esto? Bueno, el que te ha compartido el audio, puedes preguntarle, puedes decir qué es esto de la salvación. Tal vez estás en una aflicción pues terrible y no encuentras una salida. Yo alguna vez estuve así, pero Dios me mostró que era un pecador, me dio salvación y luego pude sentir esta seguridad. Cualquier problema, Dios estaba conmigo, el Señor Jesucristo. Medítalo si tú no eres creyente, medítalo si no conoces a Dios, a Cristo Jesús a profundidad. Acércate a aquellos que te han hablado de la palabra, no lo tomes a la ligera. Este salmo, cuando yo lo comparto y lo digo a las personas, lo digo que este salmo es para el creyente, para el que ha aceptado a Cristo Jesús, porque así vemos al Rey de Reyes, como nuestro pastor, como nuestra roca, como nuestro escudo. Y lo comento, pues hay alguien que está escuchando el audio y no conoce del Señor Jesucristo. Te animo a que puedas preguntar y buscar de Él. Necesitamos todos, como lo hace aquí el rey David, tener esa seguridad para sentirnos en paz y en tranquilidad, aunque haya muchos problemas. Sentirnos amados por este buen pastor. El rey David cierra con el versículo 5 y 6, pero antes no quiero dejar pasar, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado son dos objetos diferentes. El callado es ese instrumento que parece como es la vara larga y tiene una curva que parece como si fuera un bastón. Eso servía para jalar a las ovejas cuando se andaban alejando, era para regresarlos a su lugar. Y la vara significa disciplina. Y Dios hace eso con nosotros. Si nos vamos descarriando o no estamos saliendo de su camino, Él nos va a jalar y nos tiene que disciplinar, porque Él nos ama. Y la disciplina es buena para el creyente cuando no quiere caminar en santidad, en obediencia. Dice el verso 5 y 6, enderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios poniendo un gran banquete, generoso, no importando el mal o las personas que nos quieran hacer daño. Nos pone un gran banquete, nos da esa seguridad de sentarnos tranquilamente en nuestras casas, donde estemos, no importando la aflicción, porque sabemos que Dios está con nosotros y Él tiene el control de todo. Me siento con confianza y seguridad para disfrutar las bendiciones que el Señor nos brinda. El enemigo está a la puerta, pero nosotros vivimos en paz y seguridad porque tenemos al buen pastor. La narrativa de este salmo termina con una promesa de misericordia y amor. Si estamos con Dios, Él nos dará bien y misericordia, no importando que esté el enemigo frente a nosotros. Tenemos una seguridad de disfrutar de la presencia de Dios por largos días. Y la verdad es que lo podemos hacer diario, disfrutar de esa presencia. Tan solo
tomar tiempo para orar, esa comunión con Dios, cerrar los ojos, doblar rodilla y empezar a platicar con nuestro Señor. Estamos en su presencia, nos ha dado esa oportunidad de tener esa relación así de cercana en el momento que oramos. Y dice, ungiste mi cabeza con aceite y mi copa rebosando. El rey David fue ungido como rey. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y esto es en nuestra vida, hermanos. Tenemos bendición, tenemos bien con el Señor y tenemos misericordia. Y la misericordia más grande que tenemos es la salvación que nos ha dado por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Debemos estar morando cada día en su hermosa presencia. Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo quiero todos los días estar morando en su presencia, estar orando, estar agradándole. Es un salmo que nos llena de tranquilidad y paz. Yo te quiero decir por último que tomes un tiempo para leer cada versículo, meditarlo, analizarlo, porque su hermosa palabra es alimento espiritual para nosotros. Dios te bendiga.